Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo, en esta noche, en esta historia de éxito que va a inspirarte, te va a ayudar obviamente a conectarte con tu propósito, con toda la oportunidad que tenemos obviamente a nivel mundial. Mi nombre es David Paredes, soy Diamond de la compañía. Es un placer para mí hoy estar contigo hoy y ser el anfitrión de esta persona que considero más que un socio, un gran amigo, una persona que ha venido a construir algo en grande y hoy obviamente va a contar su historia, sus aprendizajes y estoy seguro de que esta historia te va a impactar, te va a inspirar, te va a retar, te va a invitar a que nos vayamos a las grandes ligas. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes y obviamente te invito a que compartas el link con tus equipos porque sé que esta historia va a marcar un antes y un después de una persona determinada, comprometida con sus resultados. Y lo más importante es que después de 2 años empieza hoy a cumplir uno de sus propósitos y es ser papá presente y productivo. Así que de verdad hoy concéntrate, mándale toda la energía a todo Fusion Mundial, le damos la bienvenida a este espacio y sin más preámbulos le damos la bienvenida al Premier Líder Pro 2 de la compañía, Diego Giraldo, con una historia poderosa que te va a invitar a soñar en grande y hacer que las cosas pasen. Papá, un placer, bienvenido, todo tuyo. Bueno, buenas noches, David. Muchas gracias por esa edificación. Por acá estoy viendo, van 218 personas conectadas de diferentes partes del mundo. Compartan ahí el enlace con estas personas que quieran realmente inspirar. El día de hoy les quiero agradecer por estar aquí honrando este maravilloso espacio donde cada 8 días incrementamos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría que nos ayuda a crecer en la parte física, emocional, mental y financiera. Y para mí hoy es un honor venir a compartir un pedacito de mi historia, contarles qué es lo que hoy estoy haciendo, qué es lo que nos está generando resultados y para dónde vamos. Así que atentos, saquen papel y lápiz que les voy a compartir aquí, presentación. Por favor, David, quiero que me confirme si está viendo acá la presentación antes de comenzar. Perfecto. Vamos a mirar. Perfecto. David, no lo estoy escuchando. Quiero que me confirme si ya están viendo la Perfecto, se escucha, presentación. se ve perfecto, se ve perfecto. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Entonces, nuevamente bienvenidos. Durante esta presentación yo les voy a estar mostrando unos tips, se los marqué en rojo. Les voy a ir contando una historia y en la medida les voy a ir soltando unos tips para que los escribas, para que los apliques y para que tomes acción. Hay una magia que sucede detrás de cualquier capacitación y si lo pones en acción te vas a dar cuenta de todo lo que vas a crear. Quiero contarles un poquito sobre mi origen, de dónde vengo. Les quiero contar, vengo realmente de, si alcanzan a ver un puntico que hay ahí en medio de ese círculo, por allá en el fondo se ve Medellín, nuestra ciudad capital. Actualmente vivo en Medellín, pero nací en las montañas del oriente antioqueño, en un pueblito que se llama San Rafael y en una zona rural a 5 kilómetros de acá. Entonces aquí donde yo estoy señalando con este puntico, aquí fue donde nací, aquí fue donde crecí, aquí fue donde tuve toda mi infancia y les quiero compartir que yo soy el menor de una familia de 2, tengo una hermana mayor, aquí ven a mi papá y a mi mamá, a mi hermana mayor, y aquí estoy yo en mi infancia, en una época donde realmente nunca había escuchado hablar nada de visión, no sabía que había más allá de la montaña, en una época donde viví muchas cosas, dentro de ellas también desafortunadamente a los 18 años yo perdí mi mamá en un conflicto armado que hubo, pero ella me dejó algo muy importante y fue la capacidad de soñar y la capacidad de trabajar y la capacidad de inspirar y de siempre seguir algo. Siempre me decía que trabajara y
que luchara por mi sueño. Y ahí fue cuando nació mi primer sueño, el sueño de un buen empleo. Realmente fue algo que, una idea que me vendió mi mamá desde su amor como madre, que realmente quiso siempre lo mejor para nosotros y me puso a soñar y ahí fue donde empiezo yo a seguir y a perseguir este sueño para poderlo alcanzar desde allá, desde la montaña, migrando al pueblo y luego a la ciudad y ahí empieza todo un proceso de formación para ese sueño, la formación para ese empleo soñado. Desafortunadamente, cuando todo esto pasa, ya mi mamá no estaba para poderlo ver, pero la forma en la que yo honré su memoria fue siguiendo ese ejemplo y esas palabras de sabiduría que me decía que tenía que seguir siempre adelante. Y ahí es donde empiezo, después de toda esta formación, una carrera en donde empiezo como contratista, trabajando para una importante compañía, generadora de energía, y aquí estaba yo en una moto, andando por todas esas montañas, subiéndome a unas torres de comunicación de 50 metros de altura, en una época donde no había seguridad y salud en el trabajo, ni se hablaba de nada de eso, y tenía que viajar realmente solo a todos estos lugares a hacer mantenimiento a unos equipos. Y en el año 2001, en el año 2001 empieza esta carrera donde yo tenía que viajar por todos estos lugares, pero en ese entonces había un conflicto armado en el país y la zona por la que yo tenía que ir era una zona demasiado compleja y realmente justo ahora es que me doy cuenta de que en esa época, como era mi primer empleo, yo estaba honrando ese sueño, yo realmente, literalmente yo tenía que arriesgar mi vida todos los días para salir a trabajar, a hacerle mantenimiento a unos equipos y no sabía si regresaba realmente, pero en ese entonces yo tenía que conservar ese trabajo y por eso lo hice, pero nunca fui consciente como del riesgo que estaba corriendo y sigo escalando en toda esa industria hasta que en el 2003 llega el empleo soñado. El empleo soñado en la región se veía en las centrales hidroeléctricas y era lo máximo si podemos alcanzar un empleo de estos vinculado directamente con una compañía y empieza esa carrera en el año 2003 y ahí fue cuando entro en una burbuja. Y claro, venir de no estar ganando dinero, de venir de una familia de agricultores, de crecer en el campo, de nunca recibir dinero, a empezar a ganar dinero, realmente y sin educación financiera, pues quiere decir que empecé a vivir un estilo de vida antes de tiempo. Un estilo de vida antes de tiempo, pasa el año 2004, pasa el año 2005, pasa el año 2006 y yo sigo en una burbuja donde sientes que tienes todo y que tienes el empleo y que eso fue lo que soñaste y que tienes lo mejor en salud y que nunca va a pasar nada y tu burbuja nunca va a explotar y sigo así realmente, en 2013, pasan muchos años. Entonces me encontraba en esa carrera hacia la pensión, buscando ya como, bueno, vamos a buscar el residual, pero ¿cuánto realmente me estaba faltando? En el año 2014 conozco a esta maravillosa mujer, una hermosa mujer de la cual yo me enamoré y empecé realmente a soñar con ella. Empezamos a crear un hogar, empezamos a formar una familia y en el año 2016 nace nuestro hijo Martín y realmente para nosotros fue el mejor regalo de nuestras vidas. Una experiencia única, inolvidable, espectacular, donde realmente entendimos lo que representaba esa gran responsabilidad de traer un ser humano y sentimos esa misión de poderlo educar, de poderlo formar para que fuera una persona honorable y le sirviera a las personas. Y ahí estábamos nosotros con los ojos de chocolate recibiendo a esta maravillosa persona que llegaba en el 2016 a alegrar nuestras vidas. Entonces formamos nuestra familia
mi pequeñito empieza a crecer y empezamos a disfrutar de esos momentos tan de la infancia de un niño y de esto, pero también me doy cuenta que el tiempo se me estaba saliendo de las manos. Tuve un punto de quiebre en el que mi niño a los 2 años crece, aprende a hablar y le pregunta a la mamá, ¿dónde está mi papá? Y el papá se encontraba a 6 horas en una central hidroeléctrica en un campamento. Entonces me di cuenta que me estaba perdiendo los primeros pasos, las primeras palabras y que me iba a perder los mejores años de vida de mi hijo y entendí que eso solo pasa una vez, es un acontecimiento. Y si no estás ahí para verlo como los primeros pasos o las primeras palabras, te lo pierdes. Entonces realmente empecé a valorar mucho el tiempo y surge en mí el deseo de estar en familia, pero en esa época yo me encontraba en mi zona de miedo. Y aquí les puedo empezar a dar los primeros tips para que empiecen a tomar nota. Algunos lo llaman zona de confort. Yo he escuchado mejor que debe ser zona del miedo, porque realmente, ¿qué tiene de confort tener deudas? ¿Qué tiene de confort no poder ver a tu hijo? ¿Qué tiene de confort no poder estar con los seres queridos que tú quieres? Y ahí me encontraba yo aplastado en un sillón viendo series y viendo televisión mientras sentía que los sueños se me escapaban de las manos. Y me pongo a pensar, no puede ser que realmente la vida sea estar aplastado en un sillón mientras los sueños se te escapan. Y yo sentía dentro de mi ser que yo había nacido realmente para algo mucho más grande, para algo mayor. Entonces empiezo a leer, empiezo a formarme y me doy cuenta de que todas las personas exitosas, millonarias, coincidían en algo. Nadie veía televisión, nadie veía noticias. Entonces, desde ahí tomo la decisión de apagar la TV y ese es el primer tip que te voy a dar, que nos lo repite mucho nuestro amigo en común, Edison Ortiz. Si quieres ser millonario, apaga la televisión. Esa era la fuente que estaba intoxicando mi mente, la fuente por donde llegaba la información negativa que me tenía atrapado en una burbuja con miedo de que el resto del mundo estaba peor y que yo estaba bien y que estaba ahí en esa zona y que realmente no había forma de salir de ahí. Y en el 2018 conozco nuestra maravillosa marca, la marca que tú y yo tenemos hoy. Conozco esta maravillosa oportunidad y aquí está mi amigo con barba, Carlos Gómez, la persona que vio en mí algo que yo todavía no había visto, pero resulta que antes del 2018 Carlos me había hablado como 2 años antes acerca del modelo de negocio, para lo cual yo le había dicho que no, que a mí no me interesaba, no conocía nada y desde mi ignorancia juzgué la industria y dije que eso no era para mí, pero él seguía viendo en mí algo que no había visto y en ese momento se acerca y me dice, hubo un cambio en el plan de compensación, venga, miremos los números y siempre he sido numérico. Veo el plan de compensación, me llama la atención y yo, aquí hay algo y empiezo a creer que había algo. Luego conozco a David, aquí también estoy con mi esposa Manuela y conozco a David. David aquí con su cara de loco nos visitó a nuestra casa y nos abrió las puertas también de la casa de él y empezamos a formarnos y yo seguía mi corazón, yo sentía que había algo y empiezo a ver cómo una persona como David tenía unos resultados tan altos, empiezo a ver cómo alguien se podía ganar en una semana lo que yo me estaba ganando en un mes y alguien mucho más joven que yo, y eso a mí empezó a retarme y empezó a inspirarme, yo porque tenía los resultados que yo quería. Entonces, el tip que te quiero dejar acá es que sigue tu corazón. Si tú en algún momento te dieron la oportunidad y sentiste una chispita y empezó a brillar y sientes que puede haber una salida, una ruta de escape, síguelo, porque eso fue lo que hice yo y enseguida me empecé a rodear del círculo correcto, de las personas
que estaban soñando, como Carlos, que queríamos salir de un sistema en el que ya estábamos atrapados. Yo tenía deudas en ese momento y aquí empezamos a rodearnos de la persona. Entonces yo me pegué a David como garrapata. Entonces debes pegarte como garrapata de la persona que tiene los resultados que quieres. Y realmente, ¿qué pasó? Empecé a pensar como él, empecé a hablar como él, empecé a leerme los libros que estaba leyendo, empecé a ir a donde estaba yendo y empieza a surgir la magia. Pero entonces el año 2018 para mí fue la etapa de la opinión y la etapa de la opinión y la creencia. Recuerden que aquí hay 3 etapas. La primera opinión, luego la etapa de la creencia y empieza en mí esa transformación mental. Y aquí viene el otro tip que se lo marco en rojo. Empiezo a trabajar mi mente con audios, con libros, a participar en eventos. Ahorita tenemos muchos eventos de manera virtual en la que todos tenemos acceso. Y esta información era una información nueva para mí, algo que yo nunca había escuchado y me empieza a empoderar y empiezo a estudiar la industria y me empiezo a dar cuenta de que la industria movía millones de dólares y que era una superindustria y que había mucha gente creando oportunidades, que había mucha gente creciendo. Empiezo a ir a eventos de la ciudad que en algún momento podremos volver a hacer y encuentro también esta frase que quiero que te la lleves de Benjamin Franklin que dice, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Cuando yo entiendo esta frase me doy cuenta que la mayor inversión que yo tenía que hacer era en mí. Entonces, empieza a invertir en ti, sin miedo, lo que resulte. Empieza a invertir, que la magia va a empezar a pasar. Cuando yo entiendo eso, también tenía que identificar cuál era el combustible. ¿Qué era lo que a mí realmente me estaba moviendo? ¿Qué era lo que me estaba impulsando a crecer, a salir de esa zona de miedo? Y ahí miro a mi hijo crecer y yo me doy cuenta que tengo la gran responsabilidad de enseñarle a volar, de que yo quería un hijo que creciera, que fuera un empresario, que impactara vidas, que dejara un legado, pero el papá empleado, pues no, realmente él tenía que hacerlo desde el ejemplo. Entonces me doy cuenta de que yo tengo la responsabilidad de enseñarlo a volar y que yo también, al tener una pareja, quien me empieza a apoyar después de cierto tiempo, porque al inicio no tenía todo el apoyo suficiente y tuvimos nuestros conflictos y nuestras cosas para poder arrancar, pero luego entendió y se conectó y ya teníamos el combustible que era en común para los dos y yo tenía que enseñarle a volar también a ella porque yo había visto algo y había sentido mi corazón y yo se lo tenía que mostrar a ella para que me ayudara, para que ya fuera la energía de los dos, entendiendo que no se puede volar desde la zona del miedo. Ya sabíamos que había que salir de ahí, entonces lo primero que hice fue apagar la TV y influenciar a mi pareja para que también hiciera lo mismo y se empezara a formar y me acompañara a todos los lugares. Fue ahí cuando empiezo a formarme y a tomar fuerza y declaro el ultimátum. La exposición. ¿Qué es el ultimátum? En el año 2019 yo decido, voy a trabajar solo un año más en mi industria. Yo solo ya llevaba 18 años laborando en esa compañía, ganando muy buen sueldo, en muy buen cargo, y realmente lo que hice fue darme un ultimátum. Y te lo marco en rojo porque si tú estás pensando en construir algo y te da miedo soltar ciertas cosas, tienes que darte un ultimátum. Tienes que ponerle fecha y hora, y tienes que exponerte. La forma de yo exponerme es ir a mi compañía donde trabajaba, hablar con mi directivo y decirle, aquí voy a trabajar un año más. Le conté a todos los compañeros y enseguida les dije, trabajaré un año más con ustedes y quiero que recuerden esta fecha y los autorizo a que si me ven aquí después de un año, me señalen y me pateen el trasero. Literalmente se los dije así
porque necesitaba tener las farolas encima. Ustedes saben, o por si no lo saben, nos movemos por el deseo o por el miedo. Y a mí me daba miedo quedarme en el cubículo, me daba miedo quedarme ahí viendo cómo me perdía los mejores años de vida de mi hijo, y me daba miedo que me señalaran, porque siempre fui una persona exitosa y con altísimos resultados dentro de mi compañía. Entonces, me daba miedo que me señalaran en eso, y por eso me puse las farolas. Te tienes que exponer y te tienes que dar el ultimátum con fecha y con hora. Y realmente vas a poner, ahí te vas a poner un perro grande a correr detrás. Y de ahí viene el 2019, la etapa de la convicción. Ya pasamos de la opinión, luego a la creencia, luego a la convicción, y participé en el taller de ingresos pasivos con mi maestro Edison Ortiz, y llega este tipo y se para 12 horas a hablar en un taller de ingresos pasivos en un auditorio, y nos voló la cabeza. A Edison le aprendí que debía entender y debía calcular cuánto valía mi estilo de vida. Tienes que saber eso. Aprendí que debía describir todo para ser consciente de todos mis gastos. Aprendí a organizarme, y realmente tuve una transformación mental a partir de ese momento, porque fue muy emotivo ese momento, porque realmente me di cuenta de los miedos que tenía y todo de lo cual tenía que liberarme, y me di cuenta cómo había caído en un sistema y cómo estaba atrapado con las deudas y con todo esto. Pero realmente seguí desde la convicción, hice mi primer visita a la planta, y ahí tuve la oportunidad de ver cómo surge la magia, de probar los productos, de conocer a Álvaro, de conocer muchas personas. Y es algo que tú tienes que hacer en algún momento cuando tengamos nuevamente la oportunidad. Igual allá hay que entrar con tapabocas, entonces es la misma cosa que estamos viviendo ahorita. Entonces, estuvimos en una gala de éxito en Arequipa y fue una cosa espectacular. Luego fui a otra visita a la planta. ¿Y que usted por qué vuelve a la planta? Pues porque me gusta, y porque es mi planta, y porque es tu planta, y porque yo quiero que todos mis socios la vean. Así que empecé a llevar personas de mi equipo para que conocieran también la planta y vieran lo que yo también estaba viendo y lo vivieran. Viví una gala de éxito en Lima, y tuve la oportunidad de ir al encuentro internacional de centros de apoyo. Ahí fue cuando Margarita Patiño, nuestra maestra, a propósito, hoy está de cumpleaños, un saludo para ella, nos está viendo. Voy a este Centro Internacional de Centros de Apoyo, y ahí logré entender lo que había detrás. Ahí logré entender que la columna vertebral de nuestro negocio es el liderazgo, y conozco la forma en la que se abrían plazas, conozco la estructura, los valores, conozco todo esto que había detrás, que simplemente para abrir una plaza era que dos personas nos pusiéramos de acuerdo y tomáramos una decisión y arrancáramos. Era algo realmente simple. Pero yo vi cómo todas estas personas hacían eso, cómo abrían plazas y cómo empezaban a crecer. Y eso fue una experiencia inolvidable. Luego hice otra visita y luego participé de todas las galas de éxito locales. Te pongo todo esto acá y no te puse fotos porque se veían muchas, pero realmente es de las cosas que el tip que te quiero dejar aquí es: no te pierdas absolutamente nada de lo que hagan tu equipo o de lo que haga la compañía, porque realmente es transformador, es impresionante. Luego vivimos el Alumbra, mi primer evento internacional allá en Quito, Ecuador, donde 3 días con información, 3 días vibrando, donde soñamos, donde lloramos, donde realmente nos conectamos con nuestro sueño, y llegamos de allá incendiados. Empezamos a dar los primeros pasos. Logramos hacer un evento. En Medellín no se hacían eventos todavía en hoteles. En alguna oportunidad me di cuenta que iba Margarita. Ella no sabía quién era yo, pero yo sí sabía quién era ella. Y alineé todos los astros para irla a recoger al aeropuerto, y me fui con mi niño, con mi esposa. Yo necesitaba conocerla. Yo necesitaba cómo la persona que había llevado el sueño a nuestro país
qué era lo que estaba haciendo. Necesitaba saber qué era lo que estaba haciendo y necesitaba que me lo contara. Y yo sé que ese día ella vio algo en mí, porque yo le dije si yo le armaba un evento en 2 días, ella nos apoyaba y ella dijo, sí, claro, por supuesto, pero tú empiezas. Y me cogió y me lanzó. Y ahí fue cuando me lancé la primera vez a la tarima, tuve esa oportunidad de participar ahí, entendí cómo se hacían los eventos. Ya lo había visto en Lima, ya lo había visto en otras partes y ya tuve la oportunidad de organizarlo y empezamos a dar esos primeros eventos. No habían todavía eventos en los hoteles, pero yo sabía que se hacían en hoteles de lujo y todavía no habían las personas. Así que hablé con mi patrocinador y le dije, vamos a empezar a hacer los eventos, porque la ciudad se abre así. De repente no tuvimos mucho apoyo de las personas que habían en el momento en la ciudad, pero sin embargo nosotros seguimos con la convicción de que esa era la forma, porque ya habíamos visto que eso estaba pasando. En ese entonces, Aldo estaba haciendo un evento de éxito allá en Chiclayo y todo eso nos retó y nos empoderó y nosotros comenzamos, compramos pendones, pagamos al hotel y sabíamos que nos tenía que doler el bolsillo. No era esperar que tuviéramos un equipo para tener el salón del hotel. Necesitábamos el salón del hotel para poder crear un equipo. Y ahí empezamos a encontrar locos, soñadores, íbamos a hacer los eventos y éramos 6, 7 personas, íbamos con nuestros hijos y empezamos a soñar desde ahí, empezamos a vibrar y empezamos a encontrar personas y de ahí empiezan a surgir ciertos resultados. A finales del 2019, nosotros alcanzamos nuestro líder X. Luego tuvimos una gala de éxito en Barranquilla con un reconocimiento de mayor cantidad de clientes preferentes activos en nuestro país. Tuvimos un reconocimiento de mayor volumen de activación y estuvimos en tarima con nuestro hijo Martín. Y quiero señalar aquí con esta flecha a esta mujer tan increíble. Ahí estaba Manuela, que en algún momento tendrán la oportunidad de escucharla, de escuchar su historia, su transformación. ¿Cómo es que una mujer que no sabía nada de ventas, de redes sociales, de network marketing, nada de la industria, nada de todas estas cosas, cómo fue que una mujer logró conectarse con su sueño, inyectarse gasolina, tomar una decisión y decir, me voy a convertir en la mejor? Y así fue. Ahí estaba ella, en un escenario frente a 500 personas. Y eso es de las cosas más lindas que hemos podido recibir aquí, aparte de nuestro cheque, y es ese crecimiento personal y la oportunidad de vivir todo esto en equipo. Y es todo esto que ha pasado ha sido gracias a ella. Ha sido gracias a esta maravillosa mujer que se conectó con ese sueño y decidió apoyarme y nosotros emprendimos el camino juntos y ahí estábamos, vibrando juntos, soñando juntos y con nuestro pequeño, con nuestra gasolina. Así que en el año 2020 es cuando llega la gran decisión. La gran decisión. Ya había vivido un montón de experiencias. Esas experiencias me habían llenado de fuerza, me habían empoderado, había logrado vencer miedos, había logrado derrumbar todos los paradigmas y ahí fue cuando decidí, después de 19 años, tengo 38, la mitad de mi vida la dediqué a un empleo, pero tenía tanta fuerza y tenía tanto hambre de éxito y tenía tanta convicción de vivir todas esas experiencias que yo decido quemar mi barco o quemar el puente. En este caso, decido quemar mi barco, quemar el puente e ir hacia el objetivo y no más quincena. En ese entonces, con mi cargo, estaba ganando entre $2,500 mensuales aproximadamente. Es un buen salario que muchos profesionales se soñarían tener y estaba yo eligiendo, mientras muchos querían entrar a esta compañía, yo estaba saliendo sonriente por la puerta grande ante la mirada y el asombro de muchos que pensaban que yo estaba loco. De hecho, aún piensan que estoy loco y me han llamado a decir que sí estoy bien, a lo cual respondo, oye, cuéntame, ¿tú estás bien? Entonces,
realmente me di cuenta porque recordé todos esos desafíos del pasado. Tuve un empleo donde arriesgué mi vida por conservarlo, donde tenía que salir a trabajar a zonas rurales y yo no sabía si iba a regresar, yo no sabía qué me iba a pasar. Me subía a torres de 50 metros, esos sí eran desafíos. Entonces, quemar un puente ya no representaba para mí un desafío. Tenía el apoyo de mi pareja, tenía el apoyo de un grupo, tenía ya unos resultados, ya no tenía miedo. Me había formado y me había preparado para ese momento. Y logré salir sin sentir la más mínima pizca de miedo. Y empezamos en el 2020 a trabajar. Viene el tema de la pandemia y nos damos cuenta que afuera hay un montón de personas hablando, se sentía miedo, se respiraba miedo, se veía miedo por todos lados porque todos estaban conectados con aplicaciones, con la tele, con la radio y todo el mundo hablaba de la pandemia. Pero recuerdan, yo ya había desconectado, me había desconectado del sistema. Realmente yo había creado un escudo en mi mente y aquí es donde viene el otro tip. Tienes que proteger tu mente, tienes que crear un escudo, tienes que crear una fortaleza. Yo podía sentir el miedo de la gente afuera, pero yo no tenía miedo de nada. Realmente en ese entonces estaba tan convencido de lo que podíamos lograr. Yo veía cómo cerraban las oficinas, veía cómo se desplomaban los negocios, pero yo sabía que lo nuestro tenía la semilla para poder crecer y yo sabía que tenía la fuerza para poderlo crear. Y en ese momento vimos cómo se empezaban a desplomar ciertas cosas y de pronto en el equipo se sentía una energía baja y sabía que tenía que poner mi mente en modo creación. Así que armé un espacio de trabajo y me encerré a trabajar. Me levantaba a las 6 de la mañana a leer hasta las 8, luego a hacer desayuno, a escuchar audios y luego agenda productiva hasta las 10 de la noche, todos los días, sea domingo o sea festivo, y eran todos los días. Mi esposa dice que solo iba al baño y que volvía y entraba, pero mi mente estaba en modo creación, mientras afuera estaban pasando cosas horribles según la gente. Y aquí viene el otro tip. Si quieres realmente crear algo, tienes que tener una agenda. Si no tienes una agenda, no vas a llegar a las grandes ligas. Tienes que tener una agenda y te tienes que medir. Tienes que conocer el plan de pagos, tienes que conocer la oficina, tienes que calcular hacia dónde vas, tienes que calcular el siguiente paso y lo tienes que crear en la mente primero para luego materializarlo. Así que protege tu mente, mente en modo creación, construye una agenda que sea productiva y mídete y rétate con el círculo que estés creando. Y ahí es donde empiezo también a invertir en herramientas digitales. Tienes que invertir en herramientas digitales si realmente quieres crecer en esta industria. Ahí adquirí una membresía de Zoom y realmente vi que eso era muy barato y que podía, porque yo tenía que hacer presentaciones todos los días y empezamos a crear esas videoconferencias todos los días con el equipo. Todos los días, porque entendimos que si afuera había miedo, si nosotros nos manteníamos como carbones en una hoguera, nunca nos íbamos a apagar. Y si no nos apagábamos antes, nos íbamos a incendiar y teníamos que estar reunidos. Nos conectábamos a las 8 de la mañana, nos conectábamos a las 8 de la noche y volvíamos y nos conectábamos y empezamos realmente a crecer, generábamos iniciativas. Y esto es otro de los tips que te voy a dar y es, tú como líder que me estás viendo, empieza a generar iniciativas, sabes que llevas la bandera. Yo sabía que llevaba la bandera y sabía que si yo me caía, se caía el resto. Y yo tenía un equipo de personas a los cuales le había prometido que íbamos todos a salir juntos sin importar lo que pasara. Y ahí estaba yo izando mi bandera adelante. Porque si tú estás en esta carrera de liderazgo, recuerda que eres un faro que está en la playa. Estás iluminando el camino de los barcos que vienen cargados de sueños y tienes que asegurarte de que lleguen a tierra firme. Por eso tienes que estar siempre firme con la bandera en la mano adelante. El primero en rango, el primero en resultados, el primero en todo.
Y recuerden que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Tienes que ser el primero en hacer todo. Y de ahí vienen los resultados. En plena pandemia, Premier Leader, Pro 2, en la semana 20, alcanzamos estos resultados. Y quiero ponerles esto de, ¿qué es eso de 7 años en 2? Cuando alcanzamos estos resultados, estábamos generando ingresos aproximadamente de hasta de de unos $1,000 por semana. Realmente habíamos superado lo que me ganaba en la industria anterior, ya sin deudas de carro, sin deudas de casa, sin deudas de la finca, sin deudas de nada. Y realmente empezamos a darle valor a este negocio, entendiendo que habíamos podido crear un activo que nos estaba generando un ingreso importante, que muchas personas en el sistema tradicional podrían tardar años, incluso décadas, en poderlo hacer. Y quiero volver aquí a este punto para los que entraron de pronto un poco tarde. Aquí fue donde nací, aquí fue donde crecí y aquí fue donde todo empezó. Y adivinen qué, aquí en este punto que les vuelvo a marcar, aquí me encuentro. Adivinen dónde estoy. Esta es mi casa, en donde yo realmente vivo en Medellín, pero llevo 5 años construyendo esta casa en una finca y hoy me doy cuenta que tenemos el privilegio, el gran privilegio, ese negocio que tienes ahí es 100% digital y 100% portátil. Porque después de que alcanzamos estos resultados, vivimos unos 2 meses en Medellín en plena pandemia y nosotros cogimos nuestro negocio, lo echamos en el bolsillo y nos fuimos para nuestra finca. Y nos fuimos a respirar aire puro y nos fuimos a llevar el niño y realmente allá fue donde realmente entendimos que teníamos un negocio portátil. Aquí en nuestra piscina natural. Aquí está Manuela mientras el niño está jugando, ella puede estar facturando. Ahí le tomé esa foto mientras cerraba una transacción. Ella mientras ve el paisaje también le ayuda a inscribir sus clientes. Y realmente esto se los quise mostrar es porque así fue concebido el negocio desde el inicio. Esto fue lo que Álvaro vio para nosotros. Y se lo quiero mostrar es porque si tú todavía estás entregando productos o si crees que tienes que depender de un local físico, estás equivocado. Tu negocio es 100% digital y 100% portátil y lo puedes llevar a donde quieras. Yo lo llevé a las montañas de donde crecí, donde podemos estar tranquilos, respirando aire puro y desde ahí seguimos creciendo. Y hoy vivo ese sueño de ser papá y esposo presente. Alguien que hace 2 años tenía que salir a las 3 de la mañana, dejar a su hijo dormido, volver el viernes por la noche a las 10 de la noche y encontrarlo dormido. Hoy tener el privilegio de levantarme a las 6 de la mañana mientras mi hijo se me sube encima y los dos empezamos a darle forma a las nubes, a tener visión, a reírnos, a ver cómo amanece. Esas cosas no tienen precio. Ver cómo mi esposa puede disfrutar tranquila con el niño, tengo la oportunidad de enseñarle a montar bicicleta, tengo la gran oportunidad de enseñarle a nadar. Y el tip que te quiero dar acá, y traje estas imágenes, es porque tienes que identificar tu sueño y aferrarte a él. Yo me aferré con todas mis fuerzas al deseo de ser papá y esposo presente porque estaba cansado de no tener tiempo para mi familia, estaba cansado de realmente estar lejos y ahí fue cuando me puse a pensar en qué momento es que yo iba a poder disfrutar y que si no hacía algo rápido, mi hijo iba a crecer y me iba a perder grandes cosas maravillosas. Así que encuentra, identifica tu sueño y aférrate a él. Y todo esto no sería posible sin un equipo. Y el otro tip que te quiero dar acá es que agradece. Si estás solo en el equipo, agradece. Si solo tienes a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo y están empezando, agradece. Si
¿Le contaste a alguien y te dijo que no? Agradece. Si no has podido vender el primer producto, agradece. Eso significa que estás trabajando, porque algo que aún no puedes ver está por manifestarse. Cuando tú vives esa zona de transición en la que sientes que ya que no puedes más, que te caes, que te ensucias, el terreno espinoso, esa zona de transición, mientras vives eso, algo está pasando. Lo más importante de todo eso es nunca, nunca rendirse. Y hoy no voy a nombrar a los del equipo porque son muchos, pero nada de esto fuera posible. Todos han sido los resultados realmente del esfuerzo, del compromiso, de los sueños de cada uno de los que estamos ahí en esos chats que en estos momentos me están escuchando y que así como tú que me estás viendo, que en algún momento estuviste ahí inspirado por alguna historia, yo también estuve ahí, sin perderme nada los domingos a las 9 de la noche, honrando mi sueño y honrando mi propósito. Y hoy estamos en esa carrera hacia la libertad. ¿Y qué es lo que sigue? Te quiero poner esta frase ahí porque eso es lo que sigue. El éxito se mide por la cantidad de vidas que toca. No significa porque esté viviendo ese sueño de ser papá presente, yo me voy a quedar ahí. Esa es la mejor energía para trabajar, ese es el mejor lugar para construir, ese es el mejor lugar para proyectar y ese es el mejor lugar para tocar vidas. Porque yo me doy cuenta, porque eso que yo estoy viviendo, yo quiero que tú también lo vivas. Yo quiero que muchas personas también tengan la oportunidad de poderlo vivir. Y te quiero pedir a ti que me estás viendo que honres tu don de liderazgo. Sería un crimen que una persona como tú, con las capacidades que tienes, te des cuenta de que hay personas que están arrodilladas pidiendo una oportunidad antes de dormir y tú no se la des. Tienes que honrar ese don, tienes que construir algo, porque lo que sigue realmente es grande y nosotros vamos a tocar muchas vidas. Y la invitación que te quiero hacer es que tú y yo nos pintemos la cara de azul y saquemos nuestro corazón valiente para que vamos a crear la siguiente ola. Yo sé que pude crear una ola con un equipo, pero sé que si todos nos unimos, nosotros vamos a crear una ola, pero tiene que ser una ola que se sienta en todo el mundo, que la tierra tiemble, que muchas compañías volteen a mirar, que muchas personas se pregunten qué es lo que está pasando, esta gente quién es, esta gente de dónde salió, de dónde salieron estos locos, qué hacen, para dónde van. Es una ola de abundancia, es una ola de progreso para tu ciudad, para tu país, para muchas personas, porque tienes que pensar es ya a quién puedes ayudar. ¿A quién puedes ayudar a estar con sus hijos? ¿A quién puedes ayudar a que sea papá presente? ¿A quién puedes ayudar a pagar sus deudas? ¿A quién puedes ayudar a tener mejor salud? ¿A quién puedes devolverle la confianza? ¿A quién puedes realmente inspirar? ¿A quién puedes realmente llevar a la cima? Porque eso es la oportunidad que tú y yo tenemos en las manos. Y sería egoísta saber que alguien la está pidiendo y que tú no le des esa oportunidad. Entonces la invitación es a que creemos nosotros esa ola y esa ola se tiene que sentir en todo el mundo, porque si alguien puede, tú también puedes. La última frase que te voy a dejar aquí es que te atrevas a dejar un legado, que encuentres el propósito. El dinero al final va a ser la consecuencia de seguir ese propósito genuino. Recuérdenlo, la consecuencia de seguir ese propósito genuino. Y cuando hablo de dejar un legado es que tu nombre quede escrito, que tu nombre trascienda a través de generaciones, que las historias hablen de ti, sobre todo lo que lograste causar, que tú rompiste el patrón de escasez de una generación, porque tú le ayudaste a alguien. Y esas personas estarán eternamente agradecidos como yo lo estoy actualmente con mi patrocinador, con mis mentores, con cada una de esas personas que he aportado en nuestro crecimiento personal. Eso es dejar un legado, es dejar huella, algo que cuando dejes este plano, la gente te recuerde
y sigan hablando de ti y cuenten historias de cómo fue que lo construiste, de cómo fue que te rediseñaste. Es la invitación que te quiero hacer el día de hoy, que tu nombre sea sinónimo de éxito, que tu legado perdure por todas las generaciones. Así que muchas gracias por conectarte en este maravilloso espacio. Es la historia que te quería contar el día de hoy. Si solo uno de ustedes puede salir de acá inspirado a llamar a alguien, a mover un producto, a darle la mano a alguien, yo habré cumplido mi propósito. Muchas gracias. Gracias, Diego, papá, por tremenda historia. De verdad que nos quedamos cortos al inicio, obviamente, de esta transmisión. Historias como la tuya siempre nos van a inspirar a seguir conquistando más corazones que nos necesitan para, como dices, dejar un legado. Papá, qué orgulloso, qué bendición, y me siento honrado de poder construir hombro a hombro contigo y llevar a muchas más familias un gran mensaje de esperanza, de bienestar y de abundancia, papá. Nos vamos a las grandes ligas. El próximo diamante de Colombia, aquí lo están viendo en pantalla, Diego Giraldo. Un abrazo para todos y feliz noche. Chao, chicos.